Ya. Listo, ¿Está doctor. Cuando bien? te guste, empezamos. Entonces, ya. ¿Me escucha bien, verdad? Sí, sí se escucha bien. Ya, entonces empezamos. Perfecto, puede empezar. Buenas tardes con todos. Gracias por la invitación en este importante curso, que es bastante oportuno en este momento de la epidemia que estamos viviendo en el país y especialmente ahora en la ciudad de Lima. Como sabemos, la cantidad de casos está aumentando en algunos distritos de la ciudad de Lima. La epidemia en el país es una epidemia diferente, con diferentes comportamientos en cada una de las regiones o departamentos del país, mientras que algunas regiones ya han vivido una epidemia bastante importante, como por ejemplo la ciudad de Iquitos, donde casi el 70%, según los estudios de prevalencia, se ha infectado ya de esta enfermedad, o como la ciudad de Tarapoto. En la ciudad de Lima aún estamos viviendo un incremento de casos, estamos todavía en una prevalencia en estudios poblacionales que se han realizado que llegan al 25%, por ejemplo, en la zona del Callao, o al 15% en Lima Sur. Eh, pero como la epidemia no se está deteniendo, probablemente esto vaya a avanzar lenta o rápidamente de acuerdo a las medidas preventivas que nosotros adoptemos. Uno de los problemas importantes es cómo proteger a una persona que nosotros ya sabemos ha tenido contacto con el virus. Desde el inicio de la epidemia se planteó o se buscó la posibilidad de tener un medicamento, un fármaco, que pudiera evitar que la enfermedad se introduzca en nuestro organismo o si se introduce, no desarrolle síntomas de gravedad. Esto se llama profilaxis. Entonces, el tema que vamos a desarrollar ahora es qué es lo que sabemos hasta el momento, y quiero presentar los estudios más importantes que se han publicado sobre el tema profilaxis para evitar que una enfermedad grave por COVID-19. Nosotros sabemos de que hay dos tipos de profilaxis. Existe una profilaxis que se llama preexposición y una que se llama postexposición. El ejemplo más famoso, más conocido de profilaxis preexposición es la profilaxis que se toma para evitar malaria. Cuando una persona que vive en una zona no malárica viaja a una zona malárica, se recomienda que tome una profilaxis preexposición. Por ejemplo, en malaria tenemos un medicamento que se llama mefloquina. Una semana antes de viajar, uno toma su tableta de mefloquina y luego lo continúa semanalmente por todo el tiempo que uno esté en la zona malárica. Y está demostrado de que esto evita que uno adquiera la enfermedad de malaria. Otro medicamento que se utiliza para malaria, para evitar malaria, por ejemplo, es la cloroquina. La cloroquina uno también lo toma una semana previamente al viaje, lo continúa tomando semanalmente y durante todo el viaje, luego una semana después, y con esto nosotros evitamos tener malaria vivax. Entonces, la profilaxis preexposición ya es conocida, hay enfermedades que pueden evitarse con este tipo de profilaxis. Y por otro lado está la profilaxis posexposición. El ejemplo más conocido de profilaxis posexposición es el VIH. Por ejemplo, una enfermera que está trabajando con pacientes VIH se accidenta y casualmente se pincha el dedo con una aguja contaminada con sangre del paciente que tiene VIH, inmediatamente puede tomar profilaxis post-exposición con algunos medicamentos antivirales para VIH. Por ejemplo, el más conocido que se inició en la década de los 90 era el AZT. Entonces uno puede tomar AZT o ahora se toma en terapia combinada. Y un detalle importante que ustedes deben recordar es que la profilaxis posición tiene que hacerse de manera temprana. Por ejemplo, en VIH se dice de que la profilaxis tiene que realizarse antes de las 24 horas. O sea, en ese periodo de las 24 horas
su eficacia es altísima. Si uno lo hace después de las 24 horas, lo puede hacer hasta las 48 horas, ya su eficacia se reduce. Y si uno lo hace después de las 48 horas, su eficacia es mucho menor y por lo tanto se recomienda incluso ya no tomarla, pero en casos graves, por si acaso hay que tomarlo, ¿no? Pero en todo caso, la idea aquí a recordar es que la profilaxis post-exposición tiene que ser hecho de manera temprana. Apenas uno sabe que ha sido expuesto a un germen, a una bacteria, a un virus, en este caso al VIH, que es el ejemplo que estoy dando. En el mundo, cuando se inició la pandemia a fines del año pasado, a principios de este año, se convirtió en una pandemia, se buscó y se iniciaron los ensayos clínicos para tratar de conocer si era posible tener una profilaxis, preexposición o postexposición. En esta diapositiva estoy presentando los ensayos clínicos que tienen más de 1000 participantes. Y como vemos, hay diferentes drogas que están siendo ensayadas, ensayos clínicos bastante grandes. Lamentablemente, aún no tenemos los resultados de esos estudios, pero se está ensayando con medicamentos como cloroquina, hidroxicloroquina, entricitabina, tenofovir, que es un medicamento que se utiliza para VIH. Incluso la vacuna BCG se ha demostrado en estudios observacionales, estudios ecológicos, que aquellos países que tienen como política tener vacuna BCG de manera obligatoria, tienen mayor cantidad de tienen mayor cantidad de protección contra este virus. Se está investigando también el interferón alfa 1B recombinante. Entonces, esto es importante. Por ejemplo, esto de la vacuna BCG. En el país es obligatorio que todos los niños reciban vacuna BCG. Esto ha motivado el pensar de que un mecanismo de protección de los niños y por el cual no tienen enfermedad grave es porque todos los niños en el Perú tienen esta vacuna, o bueno, la mayor parte en lugares donde hay buena cobertura de vacunación. El problema es que la potencia de esta vacuna o la efectividad de esta vacuna dura décadas. Entonces es por esto que los adultos o adultos mayores ya no tienen esta protección y por lo tanto tendríamos que volver a vacunarlos. Pero donde se ha prestado más importancia es a la hidroxicloroquina y a la cloroquina como mecanismos de protección, como vamos a ver. La otra forma de protegerse es la profilaxis post-exposición. Es decir, una vez que una persona sabe que ha tenido contacto con una persona contagiada por el virus, inmediatamente toma esta droga. Esto se llama profilaxis post-exposición. Se está ensayando en el mundo, hay ensayos clínicos en curso con hidroxicloroquina y lopinavir ritonavir. Bueno, entonces, lamentablemente todavía no tenemos resultados de estos estudios enormes con más de 1000 pacientes, pero tenemos algunos estudios que me parecen prometedores. Una primera cosa que ha pasado, que nosotros debemos tener en cuenta, es que hay países, como por ejemplo la India, que ya ha establecido dentro de sus normas la profilaxis post-exposición. En India, a una persona, miembro de un hogar, en donde, digamos, en una vivienda, donde uno de los familiares de repente empieza a tener síntomas de coronavirus o lo descubren el coronavirus, ellos recomiendan iniciar terapia con hidroxicloroquina. Se toma 800 miligramos el primer día y luego 400 miligramos semanalmente por 3 semanas. Y para evitar las epidemias que ocurren en los establecimientos de salud, nosotros hemos vivido esto en el Hospital Iquitos, donde yo he trabajado bastante tiempo. Fallecieron más de 20 personas, 20 trabajadores de mi hospital por la epidemia, entre ellos 4 médicos, grandes amigos míos. El problema es cómo evitar que una vez que el hospital acepte pacientes con coronavirus, o puede ser que no los acepte, pero uno nunca sabe qué paciente está entrando
y tiene o no enfermedad, porque esta enfermedad es asintomática en la mayor cantidad de los casos. En la India, la política establecida por su gobierno es la profilaxis en trabajadores de salud. Entonces, la dosis que utilizan ellos como política es 400 miligramos 2 veces al día, en el día 1, y luego 400 miligramos una vez por semana, por 7 semanas. Entonces, esto lo hacen para tratar de evitar las epidemias de coronavirus en los establecimientos de salud y dentro del hogar, que es el problema, ¿no? Cuando una persona entra, se enferma en el hogar, probablemente vaya a contagiar a toda la familia, igual en el establecimiento de salud. Entonces, en el país no se ha establecido esta política. Hubo un intento de hacerlo. Recuerdo en el mes de mayo, por allí, en una de las normas apareció y luego lo quitaron rápidamente. No, el comité de expertos no lo consideró necesario y a pesar de que países tan grandes como la India lo tienen como política, aquí en el Perú esto no se persigue aún. Aunque en el país hay estudios que están intentando realizarse para ver si esta profilaxis es útil o no. Bueno, entonces tenemos un país enorme como la India que tiene como política la profilaxis con hidroxicloroquina, como profilaxis post-exposición. Uno de los estudios más famosos que siempre se cita es el estudio de Lee, realizado en Corea. En este estudio, ellos hicieron un control de brote. ¿Cómo fue? Un personal de salud es descubierto que tiene coronavirus, rápidamente lo descubren, en sus screening que ellos hacen continuamente con PCR, es descubierta positiva, inmediatamente averiguan por dónde ha pasado en los últimos días esta persona, con quiénes ha hablado, con quiénes ha conversado, a pesar de que esta persona tenía mascarilla, ellos no estaban seguros, usaba continuamente su mascarilla, si se lo había quitado en algún momento o si lo había usado de manera correcta. Entonces, inmediatamente administraron profilaxis, no solamente al personal de salud con la que ella había tenido contacto, sino también a los pacientes que ella había visitado. Entonces, ellos administraron profilaxis a 189 pacientes en ese hospital, en ese establecimiento de salud, y a 22 trabajadores de salud. El esquema que usaron fue hidroxicloroquina, 400 miligramos día hasta completar 14 días. O sea, no dieron dosis de ataque. Generalmente cuando uno usa hidroxicloroquina de dosis de ataque, en este caso no lo dieron, y dieron una dosis baja de hidroxicloroquina por 14 días. De los 189 pacientes y 22 trabajadores de salud que recibieron esta profilaxis, ninguno desarrolló COVID. Esto es interesantísimo, ¿no? Este estudio fue muy comentado en su época, y esto motivó que en algunos protocolos de hospitales del país empezaran a usar hidroxicloroquina como profilaxis. Pero una limitación de este estudio es que no hubo un grupo control. Es decir, lo ideal hubiese sido de que hubiesen dividido a la población en dos y unos reciban profilaxis y los otros no, para ver si era realmente eficaz en comparación con el grupo placebo esta profilaxis. Este estudio de Lee en Corea tiene esa limitación, esa limitante. Este es un estudio recientemente publicado en la India y se basa en el esquema que tiene la India como política. Es decir, lo implementaron como política, pero alguien tenía que analizarlo. Este grupo de estudio lo analizó y incluyeron 106 pacientes. Esta es una limitación, ¿no? Es muy poco, 106 pacientes, y dividieron estos 106 en aquellos que aceptaron la droga y en aquellos que no aceptaron la droga. Es decir, aquellos que tomaron la profilaxis recomendada por sus autoridades de salud y aquellos que no lo tomaron. Entonces, 54 pacientes recibieron profilaxis y 52 no lo recibieron.
Este es el fluxograma que está publicado en esta revista. Entonces vemos que fueron 117 trabajadores de salud que estuvieron en contacto con pacientes con COVID. De ellos se escogieron a 106, porque 11 fueron excluidos, porque no desearon participar en el estudio o porque no cumplían los criterios de enrolamiento. 54 recibieron hidroxicloroquina como profilaxis. El esquema que recibieron es el esquema que les mencioné anteriormente, que tiene la India como profilaxis para trabajadores de salud. Y 52 pacientes no lo recibieron. Como vemos, la diferencia es abismal. En aquellos que recibieron profilaxis, solamente 4 dieron positivos al día 14 en el PCR. Mientras que en el grupo que no recibió profilaxis, 20 trabajadores, o sea, casi la mitad, debe ser el 40%, desarrollaron o tuvieron prueba de PCR positivo. Entonces, obviamente, pues, a pesar de que la muestra es muy pequeña, hay una diferencia significativa entre el grupo que recibió y no recibió profilaxis. Una de las críticas que se le ha hecho a este estudio, que es la más importante, es que este fue un estudio retrospectivo, no fue un estudio prospectivo. Entonces, y además las visitas se fueron por teléfono, ¿no? Entonces, nunca estuvieron seguros de que si realmente el grupo que, por ejemplo, dijo que había tomado la profilaxis lo tomó o no, pero en todo caso, este hecho, y además no fue un estudio randomizado, es decir, ellos no seleccionaron y no hicieron al azar de que un paciente vaya a un lado u otro, no, sino de que de manera retrospectiva escogieron trabajadores de salud que no habían tomado versus los que habían tomado. Entonces, eso también puede llevar a un poco de sesgo. Y es la crítica que se le hace a este estudio. Por otro lado, un estudio mucho más grande, en donde se enrolaron aproximadamente 800 pacientes, intentó conocer y saber si lo que Lee en Corea había dicho era cierto, y esta vez ellos sí hicieron un grupo control. Es decir, un grupo recibió hidroxicloroquina y otro grupo no lo recibió. Entonces, el esquema que usaron fue 800 miligramos como dosis de ataque, 600 a las 6 horas, y luego 600 miligramos por día por 4 días de hidroxicloroquina. Como vemos, fueron enrolados 400 pacientes en el grupo que recibió hidroxicloroquina y un número similar en el grupo que no recibió hidroxicloroquina. No hubo diferencia estadística en las variables basales como sexo, edad, etcétera, en ambos grupos. El gran problema está, ustedes recuerdan lo que les dije sobre la profilaxis post-exposición en VIH, que su eficacia es buena cuando uno lo toma dentro de las 24 horas. En este caso, la profilaxis en un grupo de pacientes, en el 33% de los pacientes, recién se inició al 4º día de la exposición, en el 23% el tercer día, en el 24% el segundo día, y el primer día solamente el 18%. Entonces vemos de que aquí hubo un problema. Y lo que le dicen a este estudio es que de repente esto no fue profilaxis sino tratamiento, porque la profilaxis se inició demasiado tarde, ¿no? Nosotros tenemos la experiencia en VIH, como les había dicho, de que es eficaz cuando es en las 24 horas. Después ya no. Entonces en esto, un gran grupo de pacientes lo recibió demasiado tarde. Y como vemos en este estudio, que también es bastante conocido, del grupo que recibió hidroxicloroquina, se confirmó en el 11.8%
que desarrollaron COVID al 14º día. Y en el grupo placebo, que no recibió profilaxis, el 14.3 desarrolló COVID. Entonces, en conclusión, este estudio dice de que no hay eficacia en recibir profilaxis. Pero como repito, una de las observaciones principales que se le hace a este estudio es que si bien es cierto, fue un estudio controlado, el problema es que la profilaxis se administró demasiado tardíamente y que probablemente haya que realizar un análisis solamente en aquellos que recibieron profilaxis el primer día. Entonces vemos que en hidroxicloroquina, en conclusión, que es una de las drogas más investigadas, tenemos 3 estudios que son bastante conocidos. 2 de ellos dicen de que sí es eficaz en evitar COVID, pero uno de ellos dice de que no es eficaz. Seguramente vamos a tener que esperar los estudios que se vienen desarrollando. Algunos de ellos van a tener resultados este primero en septiembre, pero como vemos, pues, no tenemos todavía resultados de esto. Buscando datos sobre ivermectina, que como vemos no hay ensayos clínicos con ivermectina grandes, por eso no está en el listado que les mencioné con ensayos clínicos de más de 1000 participantes. Nos hemos dado con la sorpresa de que el día de antes de ayer se publicaron los resultados de un estudio bastante interesante con ivermectina. El estudio fue realizado en Egipto. Tuvo 340 participantes, en los cuales a 228 se les administró ivermectina y a 112 no se les administró ivermectina como profilaxis post-exposición. El esquema que ellos utilizaron de ivermectina es, una vez que se reconocía que una persona había tenido contacto con un paciente COVID, inmediatamente le administraban ivermectina. No está escrito en el reporte, todavía no está publicado. Esto lo tienen que bajar de los resultados de los ensayos clínicos, que está en la página web, que está acá, clinicaltrials.gov, que es un site donde los investigadores pueden exponer allí los ensayos clínicos que están desarrollando, ¿no? Es libre, pero lo bueno es que es bastante controlado. Bueno, entonces todavía eso no está publicado, está en esta página web. El esquema que ellos han utilizado en las personas de que tenían hasta 60 kilogramos es 15 miligramos de ivermectina, utilizaron tabletas, no gotas. Y hay que recordar que en el país la presentación de ivermectina en tabletas es de 6 miligramos. O sea, aproximadamente le han dado 2 tabletas y media. A las personas que pesaban más de 60 kilos hasta 80, 18 miligramos, y más de 80 kilos, 24 miligramos. O sea, 4 tabletas. Esta dosis de ataque se la repitieron al tercer día. Entonces ellos buscaron por 14 días si alguno de ellos tenía síntomas. Y si tenía síntomas, inmediatamente les hacían PCR. Entonces el seguimiento fue por 14 días y las conclusiones son bastante interesantes. 7.4% de personas que tomaron ivermectina desarrollaron COVID al día 14, o síntomas de COVID demostradas por PCR. Mientras que en el grupo control, en el grupo que no tomó ivermectina, 58.4% de las personas desarrollaron síntomas y fue demostrada por PCR. Entonces, es obvio de que una de las críticas que ya he escuchado sobre este artículo es que la muestra es pequeña. Pero ante tanta diferencia, yo creo que allí
así lo hagamos más pequeño o más grande, va a continuar esta diferencia. Entonces, probablemente la ivermectina, dada de manera temprana, puede evitar que un paciente desarrolle síntomas y COVID. O en todo caso, si lo desarrolla de manera leve o de manera asintomática. Entonces, yo creo de que esta es una de las cosas también importantes que se ha sumado, que se está sumando y que requiere más estudio. En conclusión, no se conoce todavía bien si tenemos una droga con eficacia comprobada en ensayos clínicos aleatorizados y controlados para prevenir el desarrollo de esta enfermedad. Los estudios, todavía hay 2 estudios en curso, de los cuales todavía no tenemos resultados, probablemente vayan a salir en los próximos meses, pero estudios pequeños sobre hidroxicloroquina son bastante discutibles. Hay algunos estudios que dicen que sí es eficaz y otros que no. No tenemos todavía una seguridad para recomendarlo, a pesar de que hay países como la India que ya lo recomiendan dentro de su política. Tenemos otra droga prometedora que es la ivermectina, que puede ser útil como profilaxis post-exposición. Este estudio que acaba de ser publicado da bastante esperanza y creo que se condice con lo que estamos observando en el país, ¿no? Aquellos pacientes que reciben ivermectina y lo toman rápidamente antes o el mismo día que empiezan los síntomas, evolucionan bien. Lo que está pasando en el país es que no tenemos grupos que estén estudiando esto, pero es una observación. He atendido bastantes pacientes, varios cientos de pacientes, y he observado esto. Y este estudio corrobora esto. La ivermectina podría ser eficaz entonces, ¿no? Pero todavía no tenemos la seguridad. Entonces, la respuesta a la pregunta inicial es si es posible evitar. Yo creo que todavía no está clara. Hay indicios de que podría ser que hidroxicloroquina o ivermectina podrían evitar esta enfermedad y vamos a tener que esperar los resultados de los ensayos clínicos que van a salir en los próximos meses para tener una respuesta más segura. Entonces, muchas gracias por su atención. Espero que esto haya contribuido un poco más al conocimiento de todos nosotros en esta enfermedad. Muchas gracias.